Los asistentes a este nuevo espacio virtual, a este webinar de este día lunes 13 de septiembre, reciban un cordial saludo cada uno de ustedes que se conectan con nosotros de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Reciban la más cordial bienvenida de parte de nuestras autoridades, la doctora María Antonieta Josa de Parada, nuestra presidenta, sus concejales, de parte de nuestra directora, licenciada Claudia Trigueros, quien no nos pueda poder acompañar este día, así que me delegó que presentara a nuestra invitada especial de esta tarde. Y antes de cederles el micrófono a la invitada, a nuestra experta, voy a tomarme unos minutos para leer un extracto de su hoja de vida. El tema que vamos a compartir esta tarde es retos y desafíos sobre la ley del Banco Nacional de ADN. Y con nosotros se encuentra presente la licenciada Tania Beatriz Montoya de Amaya, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones y nos ha dejado, como decimos en el calor salvadoreño, nos ha dejado picados, porque el tema ha quedado ahí, algunas cosas pendientes, así que ahora viene con este nuevo tema. Y el resumen de su hoja de vida dice de la siguiente manera. Ella es abogada y notaria, consultora internacional, graduada de la Universidad de El Salvador con más de 24 años de experiencia profesional, nacional e internacional. Se ha desempeñado como fiscal y jefe de unidad de fiscales en las áreas de penal juvenil, delitos relativos a la vida, ejecución de la pena y defensa de los intereses del Estado en materia mercantil, tributaria, administrativa y civil. Ha ejercido libremente la profesión por más de 8 años, 2 de los cuales dedicados exclusivamente al derecho civil y registral. Ha sido consultora y capacitadora para programas de cooperación internacional implementados con fondos del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Actualmente, la licenciada Tania Beatriz Montoya es coordinadora del país, El Salvador, para el proyecto de ADN humanitario para Centroamérica. Queda con nosotros la licenciada Tania Beatriz Montoya con el tema Retos y desafíos sobre la ley del Banco Nacional de ADN. Y únicamente decirles a los asistentes que vamos a esperar que la licenciada Tania nos exponga su tema, que más o menos estaría durando un aproximado de 1 hora con 30 minutos más o menos. Posteriormente vamos al espacio de preguntas y respuestas que las vamos a poder hacer a través de la burbujita del chat que está disponible para ustedes en esta plataforma. Así que con ustedes los dejo con la licenciada Tania Montoya. Muchas gracias, licenciado Morales. Gracias a todos ustedes por su presencia y por supuesto gracias a la Escuela de Capacitación Judicial y también al Consejo Nacional de la Judicatura por darnos este espacio para poder hablarles un poco acerca de la ley. Voy a compartir mi pantalla para que todos podamos viendo la presentación. ¿Me avisa si se ve, licenciado, por favor? Sí se ve perfectamente, licenciada. Sí, perfecto. Ahora voy a cambiar una lámina solo para estar segura. Sí, correcto. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo para estar aquí con nosotros y vamos a desarrollar ahora lo que es la ley del Banco Nacional de Datos de ADN que ha sido recientemente aprobada, ¿verdad? Y en la que pues ustedes van a ver que pues estamos involucrados todos dentro del sistema de justicia. Como decía el licenciado Morales, pues mi nombre es Tania Montoya y soy coordinadora de país para el proyecto de ADN humanitario en Centroamérica, ¿verdad? El cual está siendo implementado con fondos del gobierno de los Estados Unidos y nos damos a conocer como ID ADN Reuniendo Familias. Este día vamos a hablar un poco acerca de la ley del Banco Nacional de Datos de ADN, que como les decía, pues ha sido aprobada recientemente. La ley tiene su fundamento en el reconocimiento, ¿verdad?, de la persona como el origen y el fin de la actividad del Estado.
todos sabemos que dentro de las leyes que se promulgan en el país, nosotros tenemos un espacio que es un espacio para los considerandos de la ley. Entonces, dentro de estos considerandos, el primero es el reconocimiento de las personas, ¿verdad? Como el fin último del Estado. Y también establece dentro de sus considerandos que todo lo que está relacionado con la ley de ADN está vinculado con las facultades y las responsabilidades que están dadas por la Constitución de la República y por las demás leyes secundarias al Instituto de Medicina Legal, a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República. Importante mencionar, ¿verdad? Y bueno, ya todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Lo conocen mejor que yo, y es que cada una de estas instituciones tiene una responsabilidad definida y una responsabilidad establecida, ¿verdad? Por las diferentes legislaciones que están vigentes en nuestro país, de tal manera que el Instituto de Medicina Legal, pues como sabemos, depende de la Corte Suprema de Justicia y dentro de sus funciones está pues la realización y el desarrollo de una variedad de análisis periciales que pueden tener diferentes usos, ¿verdad? Dentro de diferentes procesos, llámense en estos penales, civiles, familiares o de cualquier otra naturaleza. La Policía Nacional Civil, por su parte, también tiene un área que está relacionada con el desarrollo y análisis periciales, ¿verdad? Que ustedes también ya la conocen y que pues ahora ha cambiado un poco de nombre, ya lo vamos a ver un poco más adelante para los que no lo conocen. Y por supuesto, la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República en la promoción de la acción penal. Importante mencionar que dentro de la naturaleza o la razón de ser de la ley están involucradas estas tres instituciones por tratarse de las instituciones que manejan de alguna manera todo lo que es la prueba científica en el país, en las diferentes ramas, y porque también, pues en el caso de la Fiscalía, tiene bajo su responsabilidad la promoción de la acción penal. ¿Qué es lo que motiva la creación y cuál es el objeto de la ley? Primero, decimos que el Banco Nacional de Datos de ADN tiene como finalidad la sistematización y almacenamiento de la información genética que se obtenga y que se genere de conformidad con los casos estipulados en la ley, ¿verdad? La idea es que nosotros podamos tener un Banco Nacional de Datos de ADN para que se puedan almacenar ahí todos los perfiles genéticos que serán obtenidos a medida vaya avanzando el tiempo que se van a ser obtenidos de conformidad con lo que establece la ley de ADN y vamos a ver más adelante pues que también lo tiene que estar regulado a través del reglamento de la ley y los consecuentes protocolos que se tienen que elaborar. Lo importante del objeto de la ley, ¿verdad? Es que la finalidad es ingresar los perfiles genéticos a las bases de datos de ADN que lo van a integrar, de tal manera que el Banco Nacional de Datos de ADN va a tener una serie de bases que en su conjunto van a formar el Banco Nacional de Datos de ADN. Ese es el objetivo principal. Si nosotros vemos el objetivo principal de la ley es la creación del Banco Nacional de Datos y establecer en alguna medida cuál va a ser su utilización y cuáles van a ser sus fines. Los principios en los que se basa la ley son, primero, es el principio de confidencialidad, ¿verdad? Esto es sumamente importante y está regulado en la ley y está dado en función de que la información contenida en el banco de datos es de acceso exclusivo para el personal autorizado legalmente. Esta confidencialidad no se limita únicamente con la idea del acceso, ¿verdad? Al personal que está facultado para poder acceder a la base de datos, sino que la confidencialidad también está dada en función de la información, en función del derecho que tengo yo sobre los perfiles genéticos que se van a guardar dentro de estas bases de datos. El principio fundamental de esta ley radica en la confidencialidad porque sí es importante tomar en cuenta que las diferentes bases de datos que va a contener el banco, pues tienen diferentes fines y eso hace que sea sumamente importante garantizar en todos los sentidos la confidencialidad de la información. Uno de los puntos importantes a tomar en cuenta es que la idea de la ley de garantizar la confidencialidad también está enmarcada
en que no se vaya a hacer un uso equivocado de las bases de datos y de la información contenida en ellas, ¿verdad? De tal manera que toda la información esté resguardada debidamente y sea administrada también de la mejor manera posible. El segundo principio sobre el que se basa la ley es el principio de la no discriminación, ¿verdad? Y aquí lo que establece es que el banco de datos no es una fuente de información para la discriminación, ni para la estigmatización, ni para la violación de la dignidad, la intimidad, la privacidad o el honor de cualquier persona debido a su raza, a su etnia, a su discapacidad o propensión o no, digamos, a enfermedades congénitas o hereditarias. El principio de no discriminación tiene su base en la dignidad humana, indiscutiblemente, ¿verdad? Y está dado en función de que la información que contenga el banco de datos tiene que ser exclusivamente para lo que fue creado. No se puede utilizar en ningún momento como un mecanismo de discriminación hacia las personas o de estigmatización o de crear, por ejemplo, grupos que nos identifiquen de determinada manera. Por ejemplo, digamos, no puedo utilizar las bases de datos para establecer un grupo en función de la raza, otro grupo en función de discapacidades, otro grupo en función de su etnia, ¿verdad? O en función de que sea propenso a la adquisición de determinadas enfermedades, sino que el banco de datos tiene ya establecido cuáles son, digamos, su uso, ¿verdad? Y por lo tanto, en ningún momento se tiene que utilizar para discriminar. Si bien es cierto, la ley establece únicamente estos dos principios fundamentales, como lo es la confidencialidad y la no discriminación, tenemos que considerar que, por supuesto, ¿verdad? Deben de cumplirse todos aquellos principios y derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y también pues en nuestras diversas leyes secundarias que de alguna manera estarán vinculadas con la ley. Esto es sumamente importante porque la idea de regular estos dos principios en la ley viene precisamente de su esencia, pero eso no significa que no debamos respetar dentro de su implementación el resto de derechos, ¿verdad? Es decir, es una ley especializada y al que igual que las demás, así como tenemos leyes de lavado de dinero, leyes relacionadas con el narcotráfico, pues también esta es una ley especial que regula temas específicos, pero que no está fuera de la esfera de la vigencia o del respeto de los derechos humanos fundamentales y de los principios constitucionales. Dentro de lo que es la ley establece la existencia de la dirección del Banco Nacional de Datos de ADN. Esta dirección está prácticamente integrada por un consejo administrador y este consejo administrador está establecido por o está comprendido por, primero, la Subdirección Técnica Científica Forense de la Policía Nacional Civil, que antes nosotros la conocíamos como la División de Policía Técnico y Científica ahora tiene un rango policial superior, puesto que ahora tiene la calidad de Subdirección Técnica Científica. Si algunos no lo conocen, pues ya la policía tiene un centro de investigación forense que está en Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Que es donde van a estar prácticamente todas las oficinas o la mayoría de las oficinas de la subdirección. Entonces, el Consejo Administrador está integrado por un delegado de la Subdirección Técnica Científica Forense. Importante mencionarles que la ley no establece quién tiene que ser ese delegado, ¿verdad? Pero habrá de entenderse que tendría que ser el subdirector, ¿verdad? O la persona que él delegue, porque la idea en todo caso de la dirección del Banco Nacional de Datos es que este Consejo Administrador esté integrado por todas aquellas instituciones, pero también por todas aquellas personas que son conocedoras del tema y que están en la facultad de tomar decisiones vinculadas al Banco Nacional. También tenemos el Instituto de Medicina Legal, que en este caso, pues, eh, tenemos nosotros la presencia de lo que es el laboratorio de biología o el laboratorio de genética forense, ¿verdad? Que en todo caso es quien maneja todo el tema de ADN y por lo tanto sería lo más lógico, ¿verdad? Que de ahí desprendiera el delegado. Y finalmente tenemos a la Fiscalía General de la República, que por la naturaleza de las funciones constitucionales que la Fiscalía tiene, pues es dentro de la ley
del Banco Nacional, pues ha quedado como el ente coordinador de este Consejo Administrador. Este Consejo Administrador, integrado por delegados de estas tres instituciones, tiene como función principal el asegurarse la implementación de la ley y asegurarse también la creación y la implementación de los protocolos y, por supuesto, el reglamento que va a derivar de la ley. Importante también que consideremos el hecho, ¿verdad?, de que en este momento nosotros como proyecto ya estamos apoyando el trabajo que está realizando el Consejo Administrador. Tenemos dentro de los delegados en este momento hay de la Policía Nacional Civil y del Instituto de Medicina Legal y estamos trabajando con la Fiscalía pues para tener un delegado de su parte. La ventaja que tenemos con la ley del Banco Nacional es que es una ley especial que tiene un consejo administrador con especialidad y conocimiento para su manejo, ¿verdad? Y es un grupo realmente pequeño, que esa es otra de las características principales, es decir, tenemos un consejo administrador que está integrado por tres instituciones que son las que están directamente vinculadas, ¿verdad? Cuando nosotros incorporamos a la subdirección técnica e incorporamos al Instituto de Medicina Legal, básicamente tenemos a las dos instituciones que manejan toda la rama de la prueba científica en nuestro país. También hay que hacer mención que la Subdirección Técnica Científica Forense en este momento todavía no tiene implementado el laboratorio de genética, sin embargo, van bastante avanzados en la implementación y la idea es que el laboratorio de genética del Instituto de Medicina Legal con el de la policía, pues puedan establecer mecanismos de coordinación. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí es importante que tengamos claro que el Banco Nacional de Datos está bajo la dirección de un consejo administrador que está integrado por las tres principales instituciones vinculadas con este tema. La administración propiamente del Banco Nacional de Datos le corresponde únicamente al Instituto de Medicina Legal y a la Subdirección Técnica Científica Forense. Esto es lógico porque lo que ocurre es que los laboratorios de genética van a estar únicamente en estas dos instituciones. Es decir, la Fiscalía General de la República, si bien es cierto, es parte del Consejo Administrador, pues no administra propiamente un laboratorio de genética, no es propietario de un laboratorio de genética. De tal manera que los laboratorios de genética que existen en ambas instituciones son los que van a estar a cargo de la administración del Banco Nacional de Datos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los laboratorios de genética va a tener que administrar su propio laboratorio y por ende va a tener que administrar sus propias bases de datos. Importante también aquí tomar en cuenta, ¿verdad?, que nosotros llamamos Banco Nacional de Datos, no solamente a lo que tiene el Instituto de Medicina Legal o solo lo que tiene la subdirección, sino que el Banco Nacional lo involucra o incluye a los laboratorios de genética de ambas instituciones. Las dos instituciones juntas constituyen el Banco Nacional de Datos de ADN. Ahora, dentro de la administración del Banco Nacional de Datos, ¿verdad? Una de las grandes responsabilidades que le toca o le corresponde a la policía y al Instituto de Medicina Legal es no solo la administración de sus propias bases de datos, ¿verdad? Sino que también establecer mecanismos de coordinación interinstitucional. Hoy por hoy nosotros sabemos pues que el Instituto de Medicina Legal realiza determinados análisis periciales, la policía realiza otros análisis periciales y lo que existe es un mecanismo de coordinación para intercambiar evidencias, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el cadáver de una persona y dentro de las ropas, ¿verdad?, yo encuentro alguna evidencia que requiera ser analizada en la División de Policía Técnica Científica, lo que ahora es la Subdirección Técnica y Científica, pues entonces se hace ese mecanismo de coordinación y se traslada la evidencia del Instituto de Medicina Legal a la Subdirección Técnica Científica. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ese proceso que ya existe, ese mecanismo de coordinación interinstitucional, lo vamos ahora a trasladar a lo que son los laboratorios de genética de ambas instituciones y vamos a establecer los mecanismos de coordinación entre esos laboratorios de genética, sin perjuicio de que a medida vayamos desarrollando todos los protocolos,
pues vayamos estableciendo otras áreas en las que tiene que establecerse coordinación. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el área de antropología forense del Instituto de Medicina Legal, porque, pues, como todos sabemos, se convierte por la naturaleza de las funciones que realiza el área de antropología forense, se convierte en un ente que es proveedor de muestras que pueden ser utilizadas para crear los perfiles genéticos que van a entrar dentro del Banco Nacional de Datos. Entonces, una de las cosas que le corresponde a estas dos instituciones, con el apoyo de la Fiscalía, por supuesto, es establecer estos mecanismos de coordinación interinstitucional. También le corresponde a cada uno de estos laboratorios dirigir, administrar y gestionar el banco de datos de ADN. Tanto el instituto como la subdirección van a tener su propio laboratorio de genética, ¿verdad? Pero se tienen que crear esos mecanismos de conexión. Entonces, lo que ocurre es que cada uno de los laboratorios va a tener sus responsabilidades internas que les van a permitir tomar decisiones sobre el laboratorio en sí, ¿verdad? Que pueden ser decisiones de naturaleza administrativa para el buen funcionamiento de los laboratorios y la coordinación interna, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, tenemos que el laboratorio de genética del instituto tiene que coordinar con antropología, tiene que coordinar con patología y con las diferentes áreas del instituto. Lo mismo ocurre con el laboratorio de genética que tendrá la subdirección, pues que tendrá que coordinar con las otras áreas de la subdirección, ¿verdad? Entonces, hay un tema aquí y es que cada institución por separado es responsable de lo que ocurre con su laboratorio, pero la administración del banco, por tratarse de un banco nacional, pues está a cargo de las dos, de tal manera que hay una responsabilidad compartida sobre el Banco Nacional de Datos, sin perjuicio de la información o sin perjuicio de las responsabilidades y funciones que cada una de estas instituciones desempeña. Otro punto a tomar en cuenta es que se tiene que establecer mecanismos para facilitar la conexión, el almacenamiento y la distribución de datos en relación a los perfiles de ADN. Aquí hay un tema muy importante, ¿verdad?, que está dado en función de lo que es la coordinación interinstitucional y es el establecimiento de aquellos mecanismos que permitan a ambas instituciones decidir quién maneja qué, cómo lo comparten, cómo lo almacenan, quién lo almacena, cuáles son los elementos que ocupan para almacenarlo y, por supuesto, garantizar que ambas instituciones cumplan con los requisitos mínimos establecidos, ¿verdad?, por las diferentes técnicas y las diferentes ciencias que están involucradas en lo que es el laboratorio de genética. También otro de los elementos importantes es que hay que garantizar un almacenamiento seguro y confidencial, ¿verdad? Conforme a los protocolos que serán establecidos para este efecto. Otro tema muy importante y que pues ustedes no lo desconocen es que la ley nos da los fundamentos generales, es decir, la ley nos da los rasgos generales de qué es lo que nosotros debemos de considerar y cómo debemos manejar este Banco Nacional de Datos de ADN, pero dentro de los protocolos y dentro del reglamento que se están desarrollando, se tiene que incluir ahí dos elementos fundamentales, ¿verdad? Uno, garantizar un almacenamiento, ¿verdad?, seguro de las muestras biológicas, de los perfiles de ADN, y lo otro es garantizar la confidencialidad. Más adelante vamos a ver cómo se regula el tema de la confidencialidad, la responsabilidad y las funciones de ambas instituciones. Y finalmente, pues almacenar y disponer de las muestras tomadas para el análisis forense de ADN de acuerdo a lo que establezca la ley, ¿verdad? Esta es parte de las responsabilidades que tienen ambas instituciones, porque como les decía al principio, pues son ellas las que materialmente están manejando los laboratorios de genética que están pues en cada una de sus sedes. Otro de los elementos que hay que tomar en consideración dentro de la administración del Banco Nacional es que tienen que establecer los mecanismos de cooperación con agencias de aplicación de la ley extranjeras, ¿verdad? De acuerdo con lo establecido por nuestra legislación nacional, ¿verdad? Y por supuesto también con los tratados internacionales. Aquí estamos hablando de todos aquellos procedimientos regulados por la Constitución, por los convenios y por los tratados internacionales que nos permiten la cooperación entre agencias a nivel internacional para poder compartir de alguna manera la información cuando sea
necesario. Aquí es importante considerar que el Banco Nacional de Datos no discrimina en cuanto a la utilidad de los perfiles genéticos, sino que estos pueden ser utilizados para diferentes áreas, ¿verdad? Este tema de la cooperación con agencias, ¿verdad? O con instituciones o organizaciones de carácter internacional, también está dada en función de la necesidad de compartir información, por ejemplo, en el caso de personas desaparecidas en la ruta del migrante, ¿verdad? Que en esos casos tenemos la familia de la persona desaparecida aquí en El Salvador, por ejemplo, y tenemos los restos humanos localizados en México, localizados en Estados Unidos, ¿verdad? Y por lo tanto habrá que hacer gestiones de diferente naturaleza para poder hacer la comparación de los perfiles genéticos y determinar la identidad también de estos restos humanos. Entonces, la idea es dejar plasmado en la ley esta posibilidad, ¿verdad? La posibilidad de la cooperación. También, por supuesto, se puede dar en casos que sean estrictamente de naturaleza penal, en los que se vea necesario cooperar o se requiera el apoyo de otras instituciones, ¿verdad? Aquí es importante considerar también de que los perfiles genéticos se pueden utilizar independientemente para cualquier tipo de delito, ¿verdad? Cuando estamos hablando en materia penal y por lo tanto, pues siempre que el ADN sea útil, será utilizado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y por último, la administración del Banco Nacional de Datos también establece, ¿verdad? Dentro de las responsabilidades de estas instituciones, realizar cualquier otra función, ¿verdad? En cumplimiento de lo que establece la ley, pero también con el objetivo, con los objetivos que están dados por el Banco de Datos de ADN. Aquí tenemos que considerar de que la ley, si bien tiene una naturaleza especial, una naturaleza singular, porque su finalidad es la creación del Banco Nacional de Datos, no la podemos ver de una manera aislada y por lo tanto, ¿verdad? Estas bases de datos pueden ser necesarias, ¿verdad? Para ser utilizadas en diferentes procesos, no solamente aquellos procesos de naturaleza penal o aquellos procesos de naturaleza civil o familiar, sino que también puede ser utilizada, por ejemplo, en casos de carácter puramente humanitarios. ¿Verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Que la ley nos permite de alguna manera que la administración del Banco Nacional, que las instituciones que son parte del Consejo Administrador, pues puedan realizar cualquier otra función siempre que esta función tenga como base principal, ¿verdad? La necesidad de compartir la información que va a tener el Banco Nacional de Datos. Dentro de lo que establece la ley de ADN, establece la existencia de diferentes bases de datos, ¿verdad? Dentro de las bases de datos, vamos a ir observando cada una de ellas para que veamos un poco cómo están establecidas. Las bases de datos, tenemos las bases de datos de condenados. Primero, en estas bases, pues se va a establecer los perfiles genéticos de las personas que han sido condenadas en un proceso judicial por sentencia ejecutoriada. Dentro de esta base de datos de condenados, en la práctica, ¿verdad? Y es parte de lo que nosotros estamos trabajando en este momento, es determinar un poco, ¿verdad? La diferencia entre la recolección de las muestras biológicas, ¿verdad? De las personas que están condenadas, de las que ya están condenadas en este momento y de las que en algún momento pues serán condenadas. Es decir, hay que establecer cómo obtener las muestras biológicas de las personas que ya se encuentran en los centros penales cumpliendo su sentencia, cumpliendo su condena, porque se trata ya de una sentencia ejecutoriada, y cómo se va a ir tomando los perfiles de esas personas que van a ir siendo condenadas cuando pues ya se pueda estar realizando todo este procedimiento. También hay otro tema que hay que considerar y es el hecho de que dentro de la base de datos de condenados, hoy por hoy es una base que nosotros tenemos que crear porque no existe. Nosotros en el país no tenemos bases de datos de ADN, por lo tanto, con esta ley es que se da el inicio, ¿verdad? Se da la apertura para que podamos crear estas bases de datos. Entonces, las bases de datos de condenados hoy por hoy se tienen que ir recolectando directamente dentro de las personas condenadas que están en los centros penales. Pero
a medida se vaya transcurriendo el tiempo con las diferentes bases de datos, pues vamos a ir viendo que las bases de datos de condenados se van a ir llenando solas, ¿verdad? Es decir, lo que se va a ver, lo que va a haber, y así lo establece la ley, es la migración de datos, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a tener esa migración de datos? Pues porque dentro de las bases de datos también la ley contempla las bases de datos de imputados. Aquí van a ir los perfiles genéticos de todas aquellas personas que tengan la calidad de imputado por cualquier delito. Es decir, en este caso basta tener la calidad de imputado para que su muestra sea tomada y para que su perfil sea incluido dentro de la base de datos. Luego tenemos también la base de datos de personas detenidas, ¿verdad? Que son los perfiles genéticos de las personas que están detenidas también por cualquier delito. Aquí me voy a detener en estas tres bases de datos para que veamos un poco y hagamos un poco este análisis, y es el hecho de que estas tres bases de datos de alguna manera son las que van a estar mucho más vinculadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que una persona sea imputada pero nunca sea detenida, ¿verdad? Pero sí, una persona que es detenida, ¿verdad? Sí va a tener la calidad de imputado. Entonces, luego también hay que establecer cómo estas dos bases de datos se vinculan con las bases de datos de los condenados. Aquí lo que ocurre, ¿verdad? En la práctica a nivel técnico es que se va a ir dando una migración de las bases de datos de imputados, de las bases de datos de detenidos a la base de datos de condenados, en la medida en la que las personas pues sean condenadas por los delitos sobre los cuales han estado investigadas, ¿verdad? Han estado solamente en calidad de imputados porque de repente tuvieron una medida distinta de la detención provisional, ¿verdad? O porque no tuvieron ninguna medida, pero tienen la calidad de imputado. Y también, por supuesto, tenemos la base de datos de detenidos, que en este caso, pues sí se trata de un procedimiento mucho más fácil porque estamos hablando de una persona que ha sido detenida, ¿verdad? Y que por lo tanto, en el momento en el que se toma toda su información, sus huellas digitales y demás, en ese momento también se puede tomar una muestra, ¿verdad? Para poder proceder, ¿verdad? A guardar a crear su perfil genético. Otra de las bases de datos que también se contempla dentro del Banco Nacional es la de víctimas. Aquí se van a incluir todos los perfiles genéticos de las víctimas de un delito que por su naturaleza pueda ser determinado o determinable sobre la base de muestras biológicas obtenidas de la persona. Fíjense bien, aquí este es un punto sobre el que estamos trabajando también, y es el hecho de que la ley no le establece la obligatoriedad de que todas las víctimas tengan que dar una muestra biológica para ser incorporadas al banco de datos. Y esto es así porque no es necesario. Es decir, la ley lo que regula es que se va a llevar una base de datos de víctimas siempre y cuando tener esa muestra biológica y crear ese perfil genético sea relevante para un caso o sea relevante para una investigación. De lo contrario, no es necesario, ¿verdad? Un ejemplo pudiera ser, imagínese una persona que le roban su teléfono celular mientras se conduce en el transporte público, ¿verdad? La razón para tener su perfil genético, pues a simple vista no es necesaria, ¿verdad? Distinto es, por ejemplo, la víctima de un delito de naturaleza sexual, ¿verdad? En este caso, pues el tener el perfil genético nos puede ser de mucha utilidad dentro de la investigación y dentro del proceso. Entonces, en el caso de las bases de datos de las víctimas, pues lo va a determinar la situación o la circunstancia o el por qué esta persona tiene una calidad de víctima, en función de qué, ¿verdad? Entonces, no es obligación, ¿verdad? Ni es un requisito indispensable, ¿verdad? Todas las víctimas, pues, den su muestra biológica para ingresar a la base de datos. Otra de las bases de datos que también se va a crear es la de evidencias y antecedentes. Aquí se van a incluir todos los perfiles genéticos obtenidos en el transcurso de una investigación, ¿verdad? Como evidencias que contengan perfiles de ADN que son encontrados, por ejemplo, en la escena del crimen, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, el procesamiento de una escena de un secuestro, el procesamiento de una escena de un delito de homicidio,
¿verdad? El procesamiento de un cementerio clandestino en el que encontramos personas que están enterradas, ¿verdad? Y por lo tanto obtenemos diferentes evidencias. Entonces, las bases de datos de evidencias y antecedentes, también hay un tema que hay que considerar y es que probablemente tengamos evidencias ya en este momento, ¿verdad? Que van a ser introducidas a esta base de datos. Entonces, esta base de datos está más bien, más allá de estar vinculada con personas, está vinculada con objetos, está vinculada con cosas, está vinculado con restos humanos, está vinculado con personas fallecidas, pero con lo que nosotros, con las muestras que nosotros podamos obtener de esas escenas del crimen, ¿verdad? O de esos objetos que nosotros hemos recopilado de una o de otra manera. Entonces, esa es una base de datos de evidencias y antecedentes que, como les decía, está más vinculada, ¿verdad?, con aquellos elementos que nosotros encontramos en la escena del crimen. También tenemos la base de datos de personal involucrado en la toma de muestras. Este incluye el perfil genético de todas aquellas personas que por una o por otra razón están vinculadas con la recolección de muestras de ADN como parte de su trabajo, ¿verdad? Esto se realiza en función de la cadena de custodia. Necesitamos tener dentro de las bases de datos la información genética de todas las personas que están trabajando en esta área, porque eso nos permite en algún dado caso que se dé una contaminación, pues nosotros poder fácilmente identificar de quién procede esa muestra. En este caso, pues estaríamos hablando de las personas que son parte del, por ejemplo, los médicos forenses, los técnicos que realizan, los técnicos que son parte de inspecciones oculares, el personal de los laboratorios que va a manejar, digamos, de alguna manera estas muestras. En definitiva, podría ser, por ejemplo, que toda la subdirección técnica y científica sea considerada personal involucrado, ¿verdad? También lo mismo el Instituto de Medicina Legal. Esto es un tema sobre el que actualmente se está trabajando, pero lo importante aquí es tener en cuenta que la idea de esta base de datos es para descarte en caso de alguna contaminación cruzada que se dé ya sea con la escena del crimen o en el laboratorio, por ejemplo, mientras se esté manipulando la muestra y que esto nos permita descartar rápidamente, ¿verdad? Que se trata pues de alguien que está trabajando dentro de los laboratorios. Esto es sumamente importante para la cadena de custodia, ¿verdad? Es decir, es un elemento esencial, ¿verdad? En muchos países donde se tiene ley de datos de ADN, pues gran parte de las bases que tienen están relacionadas con las personas que se dedican a trabajar en esto para garantizar la cadena de custodia y para garantizar de alguna manera que toda la información ya está y en que en caso de contaminación, pues hay una manera de identificar a quién pertenece esa muestra. También hay otras bases de datos que son igualmente importantes, pero que también tienen, digamos, un carácter un poco más humanitario. Aquí tenemos la base de datos de personas desaparecidas y sus familiares. La ley nacional tiene un doble enfoque, es decir, un enfoque, bueno, tiene más bien un triple enfoque. Un enfoque criminal, ¿verdad? Que es el que nosotros hemos visto a través de las bases de datos de ADN, perdón, a través de las bases de datos de condenados, de detenidos y de imputados, pero también tiene un carácter humanitario, que es el que nosotros vemos a través de la base de datos de personas desaparecidas y sus familiares, y también pues tiene otro carácter que es de naturaleza familiar o civil, es decir, que se pueden utilizar, digamos, estas muestras para diferentes casos. En el caso de las personas desaparecidas y sus familiares, la idea es guardar aquellos perfiles genéticos que se obtienen de cadáveres o de restos humanos no identificados, ¿verdad? Material biológico proveniente de personas extraviadas o personas desaparecidas y de personas que tienen familiares desaparecidos o extraviados. Dentro de esta base de datos, nosotros estamos incluyendo eh, todo, todo lo que tenga que ver de carácter humanitario y que nosotros localicemos, pero también tiene que ver con los familiares, ¿verdad? De las personas desaparecidas o de las personas extraviadas. Esto es importante porque lo que ocurre aquí es que esta base de datos tiene un elemento que es sumamente importante y es el tema de la confidencialidad,
¿verdad? Y el tema de la discrecionalidad en el uso de la información. Esta base de datos, su único propósito es humanitario, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene por qué ser combinada en ningún momento con las otras bases de datos, porque su existencia está dada en función, ¿verdad?, de que las personas que han perdido a sus familiares, por ejemplo, en la ruta del migrante, o personas que han perdido a sus familiares por las desapariciones de personas que tenemos nosotros aquí en el país, los cementerios clandestinos, puedan voluntariamente donar su muestra para que su muestra, ¿verdad?, pueda ser comparada con otras muestras que son localizadas o que son encontradas y que pudieran estar vinculadas con sus familiares desaparecidos, con sus familiares fallecidos, ¿verdad?, que no han sido localizados y por lo tanto se considera una base de datos de carácter humanitario. Aquí lo principal o lo que hay que tener en consideración para esta base de datos es su extrema sensibilidad, porque el objetivo no es buscar criminales, ¿verdad? Sino que su objetivo es reunir a las familias. Su objetivo es tratar de que las personas puedan cerrar ese capítulo en su vida. Nosotros sabemos que muchas de las personas desaparecidas en la ruta del migrante pues han fallecido, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es poderles dar un consuelo, darles una tranquilidad a la familia, que puedan identificar a su familiar, ¿verdad? Y con esto, pues, nosotros sabemos que cambiamos radicalmente la vida de las personas. Aquí es importante señalar que esta base de datos está alejada, ¿verdad?, del resto de las bases de datos, ¿verdad? Porque la idea en todo caso es conservar la confidencialidad y porque nuestro objetivo con esta base es de carácter humanitario. En todo caso, lo que puede haber es una comparación de esta base de datos con la base de datos de evidencias, por ejemplo, ¿verdad? Si es que se trata de una persona que, digamos, imagínense una persona denuncia que su hermano desapareció, ¿verdad? Y entonces sí que desapareció aquí en el país, ¿verdad? Y que no sabe qué pasó, la última vez que lo vio fue a 3 cuadras de la casa, ¿verdad? Lo vio otra persona y desde entonces nadie sabe de él y es posible que pueda estar, por ejemplo, en un cementerio clandestino. Entonces, esta base de datos requiere también de mucha confidencialidad y requiere también de un grado de autorización por parte de la persona que da la muestra para que su muestra, su perfil genético pueda ser comparado con otras bases de datos, ¿verdad? Porque el objetivo aquí no es criminalizar a las personas que desgraciadamente tienen un familiar desaparecido, sino que la idea es humanitaria, que puedan localizar a su familiar, ¿verdad? Y con ello, pues, recuperar en la medida de lo posible por lo menos la tranquilidad y la resignación de haberlo encontrado. También dentro de esto va, por supuesto, la idea es incluir aquí en esta base de datos no solamente a las personas desaparecidas actualmente, sino también a todas las personas desaparecidas que en algún momento desaparecieron durante la época de la guerra, aquellas personas que han desaparecido dentro del país y en la ruta del migrante. Entonces, es una base de datos plenamente humanitaria. Luego también tenemos una base de datos que es de personas voluntarias. Aquí vamos a incluir los perfiles genéticos de cualquier persona que lo solicite o de cualquier persona que acepte voluntariamente que se le tome muestras para obtener su perfil genético. Aquí la idea es, digamos, que dentro de parte del programa, ¿verdad? Parte de lo que nosotros vamos a desarrollar son campañas precisamente para recolectar muestras en el caso de las personas desaparecidas y por supuesto de personas voluntarias que así quieran donar su muestra, ¿verdad? Estas muestras para obtener su perfil genético pues pueden tener diferentes fines, diferentes utilización y esto va a ser dado en función de la autorización que concede esta persona que voluntariamente da la muestra. También la ley establece o deja, ¿verdad?, abierta la posibilidad que se creen otras bases de datos. Estas otras bases de datos pueden ser distintas de las bases de datos de ADN, es decir, lo que permite aquí es que, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos de ADN y sus bases de datos puedan ser utilizadas, ¿verdad?, para ser
de alguna manera complementadas con otras bases de datos que también sirvan para la individualización, ¿verdad? Y la identificación de las personas, como por ejemplo, digamos, la base de datos que se puede tener sobre huellas digitales, ¿verdad? Que permiten la individualización. Entonces, aquí permite que se pueda ver una complementariedad entre el Banco Nacional y cualquier otra base de datos que sea creada para la identificación y para la individualización de las personas. Dentro de las bases de datos, la ley establece algunos temas importantes, ¿verdad? Lo que acabamos de ver son las bases de datos que se van a crear de acuerdo a la ley y ahora vamos a ver algunos elementos que están vinculados con las bases de datos. Uno de ellos, el primero es las muestras biológicas, ¿verdad? Es decir, de las muestras biológicas es de las que nosotros podemos obtener los elementos suficientes y necesarios para crear el perfil genético. El perfil genético, como nosotros sabemos, o el perfil de ADN, es único, ¿verdad? Es decir, cada persona tiene su propia identidad genética. Entonces, esta se obtiene de diferentes muestras biológicas. Yo no soy científico, ¿verdad? No soy especialista en esa área, soy abogada, pero estas muestras pueden ser de diferente naturaleza, ¿verdad? Es decir, puede ser pelo, puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser cualquier elemento, incluso huesos, por ejemplo, si se encuentran en condiciones aceptables, pueden ser utilizadas y diferentes elementos. Entonces, las muestras biológicas son las que dan base, son las que dan la base para que se puedan crear los perfiles genéticos. Las muestras biológicas, la forma en la que se van en la que se van a obtener, ¿verdad? Se va a establecer mediante el reglamento y los protocolos de la ley. Importante mencionar que la toma de muestras se tiene que hacer, por supuesto, respetando la dignidad de las personas y cumpliendo con los aspectos constitucionales y los aspectos establecidos dentro de nuestras legislaciones. Por ejemplo, ya sabemos que el Código Procesal Penal regula parte de este tema, ¿verdad? Es decir, en relación a qué tanto se da una intervención o hasta qué tanto se da una intervención en el cuerpo de las personas que podría rayar, ¿verdad?, con una violación a estos principios constitucionales fundamentales. Entonces, la idea es que la toma de las muestras biológicas se tiene que hacer cumpliendo con la ley de ADN, ¿verdad? Se va a establecer mediante el reglamento y mediante los protocolos, pero por supuesto cumpliendo con lo que establece la Constitución, el Código Procesal Penal y cualquier otra ley que sea de naturaleza vinculante. ¿Cómo se van a obtener las muestras biológicas? Pues va a ser diferenciado en base a cada una de las bases de datos. Por ejemplo, en el caso de los familiares, por ejemplo, de personas desaparecidas, eso se vuelve un poco menos complicado porque ahí lo que se da es una dación voluntaria de la muestra biológica, ¿verdad? Es decir, yo concedo mi autorización para que se me tome la muestra y para que con mi muestra se cree el perfil genético que en algún momento pues pudiera ser comparado con otro perfil genético para que podamos identificar a mi hermano que desapareció, a mi mamá, a mi hijo, etcétera. Entonces, cada una de estas bases de datos va a tener una regulación específica para poderla obtener, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo tampoco que yo voluntariamente llegue a dar mi muestra, ¿verdad? Y que yo permita que se tome mi muestra y decido para qué se va a utilizar mi muestra, a que yo sea, por ejemplo, parte de las bases de datos de condenados, de imputados o de detenidos. Entonces, la idea aquí es garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas y, por supuesto, a lo regulado dentro de nuestra legislación. Otro tema importante es que se regule el ingreso de los perfiles de ADN al banco de datos. Y aquí lo que ocurre es que una vez nosotros finalizamos el análisis de la muestra y creamos el perfil, este se va a agregar automáticamente a las bases de datos, a las bases de datos que correspondan, de tal manera que no se requiere, digamos, de ninguna autorización extra
para que se pueda incorporar este perfil genético a la base de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, que por ejemplo yo tengo un familiar desaparecido, llego, doy mi muestra y en el momento en el que yo doy mi muestra, pues autorizo para que mi muestra sea analizada, se establezca mi perfil genético y sea incorporada a la base de datos de personas desaparecidas. De tal manera que en el momento de hacer el análisis, ¿verdad? Y su paso a la base de datos que corresponde tiene que ser automático, ¿verdad? No requiere de ninguna autorización porque todo va a estar previamente dado en el momento en el que se toma la muestra biológica. Otro tema importante es la reserva y custodia. Y aquí lo que hace la ley es que regula la necesidad de reservar todos los antecedentes, es decir, toda la información que yo tengo vinculada a los perfiles genéticos. Aquí recuérdese que no solamente se trata de, por ejemplo, de tomar mi muestra y decir, bueno, esta muestra es de Tania Montoya y la voy a guardar en el banco de datos de personas desaparecidas, sino que esto es todo un proceso, es toda una información. Por ejemplo, en el caso de las bases de datos de condenados, no solamente está el nombre de la persona condenada, no solamente su muestra biológica y posteriormente su perfil genético, sino que también a qué caso corresponde, de qué delito se trata, de cuántos años es la condena. Es decir, hay toda una información que tiene que estar vinculada a cada uno de los perfiles genéticos que se generen. Entonces aquí la ley lo que garantiza es la reserva de esa información para que no pueda ser utilizada para lo que nosotros queramos, sino que sea utilizada únicamente para el fin para el que fue creada. Y la cadena de custodia, pues porque no es obvio, ¿verdad? Que todo este procedimiento de recolección de muestra, de administración de la muestra, de preservación de la muestra, de análisis de la muestra para la creación del perfil genético, pues tiene que cumplir con todos los procedimientos técnicos y científicos específicos, ¿verdad? Para cada uno de estos momentos. También la ley regula lo que es el informe pericial. Aquí el informe pericial no difiere, ¿verdad?, de lo que nosotros ya conocemos de los dictámenes periciales que realiza tanto el Instituto de Medicina Legal como la Subdirección Técnica y Científica, ¿verdad? Sino que lo que se hace es un dictamen pericial, ¿verdad?, en el que yo establezco que tal X o Y muestra biológica dio origen a este perfil genético, ¿verdad? Y luego, una vez, ¿verdad?, yo pueda utilizar este perfil genético para compararlo con algo más, pues entonces emito un segundo dictamen en el que ya establezco la comparación, ¿verdad? El primer dictamen está vinculado en realidad en lo que se refiere a la obtención de la muestra y el análisis que yo realizo para establecer el perfil genético. Y luego el dictamen pericial, que es muchísimo más completo, ¿verdad? Y que ya tiene un objetivo, ya tiene una finalidad específica, es cuando yo utilizo este perfil genético, lo comparo con otro y entonces encuentro el match y tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces, este informe pericial, pues, no dista, como les decía al principio, de los dictámenes periciales que nosotros ya conocemos, no solo del laboratorio de genética del instituto, sino de todas las áreas de las dos instituciones que hoy por hoy, pues, realizan pruebas científicas. Finalmente, pues llega lo que es la remisión del informe y el material biológico, ¿verdad? También la ley lo establece y habrá alguna manera de desarrollar un poco más su contenido en el reglamento y en los protocolos, y es que regula lo que es la remisión del informe y del material biológico, al cual tiene que ser enviado, ¿verdad? El dictamen pericial al tribunal o al fiscal según sea el caso, ¿verdad? Es decir, dependiendo de la naturaleza de la información o cuál es el objetivo de haber realizado ese dictamen pericial, así va a ser el ente o la autoridad a la que se le va a remitir ese dictamen pericial y ese resultado. Recordemos que todas las bases de datos de una o de otra manera están vinculadas a una autoridad, ya sea esta de naturaleza judicial, fiscal o administrativa. Entonces, este dictamen pericial tiene que ser remitido a algún lugar en base a los objetivos y a las razones por las cuales se hace. Otro punto importante que ha generado algún nivel de discusión cuando hemos hablado acerca de las bases de datos es el tema de la conservación y la destrucción del material biológico. Perdón.
Aquí, dentro de la conservación, lo que establece la ley es que finalizada la pericia, se debe de proceder inmediatamente a la destrucción del material biológico sobre la base que yo realmente ya no lo necesito. Es decir, ya hice la pericia y por lo tanto yo ya puedo proceder a la destrucción del material biológico que yo utilicé para poder establecer el perfil de ADN. Ahora bien, si la obtención del material biológico es considerado irrepetible, ¿verdad? Ya sea por el Laboratorio de Genética de la Policía o el Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal, entonces tanto el juez como el fiscal pueden ordenar su conservación. El periodo que da de conservación la ley es hasta por 30 años, ¿verdad? Es decir, ese es el máximo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Dentro, lo que estamos haciendo es que dentro del reglamento, dentro del protocolo, dentro de los protocolos vamos a ir estableciendo, ¿verdad? Cuánto tiempo se puede conservar, por qué hay que conservarlo, en qué condiciones se tiene que conservar y quién va a estar a cargo de esa conservación. Aquí realmente esta parte de las disposiciones que establece la ley están dadas en función de aquel material biológico que nosotros no podemos obtener dos veces, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, una persona desaparecida en la ruta del migrante, ¿verdad? Y lo que nos proporcionan es únicamente un cabello, porque es lo único que hay, es lo único que la persona encontró, ¿verdad? Entonces, lo podemos conservar en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque sabemos que es algo que no lo vamos a volver a tener, que es irrepetible. Entonces, esta irrepetibilidad, ¿verdad? Es una decisión que, o el definir, ¿verdad? Que este material biológico se tiene que conservar, tiene que ser una decisión de la división de la Subdirección Técnica y Científica y del Instituto de Medicina Legal. Es decir, yo como ente especializado, ¿verdad? Yo considero, ¿verdad? Que este material biológico es irrepetible y que yo, ¿verdad? Yo en mi calidad de experto, pues recomiendo que lo mejor es que lo conservemos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues será el juez, ¿verdad? O el fiscal quien va a decidir su conservación, la cual no puede sobrepasar el máximo de 30 años. Otro tema importante es que la conservación, ¿verdad? Es decir, el resguardo, el almacenamiento, el uso o la utilidad y la destrucción del material biológico tiene que estar establecido mediante el reglamento de la ley y sus protocolos correspondientes. Esto significa que tiene que establecerse todo un procedimiento para la conservación, es decir, en qué calidad se va a conservar, si lo vamos a destruir, cómo va a ser el proceso de destrucción, cómo lo vamos a usar, ¿verdad? Es decir, una vez tenga yo la muestra, ¿verdad? una vez yo a la muestra ya le haya determinado el perfil genético, pues, ¿qué voy a hacer con ella, ¿verdad? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer esa muestra? Recuérdese también que aquí hay un tema científico, ¿verdad?, que está detrás del Banco Nacional de Datos y es el hecho de que los entes capacitados para poder definir, ¿verdad?, cómo hacer todo este procedimiento, cómo hacer todos estos análisis periciales, pues son precisamente los laboratorios genéticos de las dos instituciones que están involucradas y que son parte del Consejo Administrador y que tienen bajo su responsabilidad la administración de estas bases de datos. Por lo tanto, ¿verdad? Ya serán los protocolos los que nos van a decir cómo vamos a proceder a la destrucción y cómo vamos a proceder a la conservación. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Es decir, ya tanto medicina legal como la policía, pues tienen sus procedimientos de conservación dependiendo del tipo de evidencia de que se trate. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es desarrollar los procedimientos enfocados específicamente en esas muestras biológicas que están dadas o que han sido la base para la creación de los perfiles genéticos. Finalmente, ¿verdad? Hay un tema que también es importante mencionar y es que la ley establece las responsabilidades y las sanciones a las que se pueden hacer acreedores las personas que por diferentes razones pues tienen acceso al Banco Nacional. La ley establece responsabilidades y sanciones de carácter administrativo, ¿verdad? Que van, por ejemplo, desde sanciones administrativas, ¿verdad? Y multas, por ejemplo, ¿verdad? Por haber cometido, digamos, una irresponsabilidad, ¿verdad? Pero también está involucrado aquí, es decir, la ley deja abierta la posibilidad a una responsabilidad penal.
Y esto es así porque recordemos que muchas de las muestras, muchos de los perfiles genéticos, mucha de la información que se va a tener dentro del Banco Nacional puede estar vinculada con un proceso, independientemente de si se trata de un proceso penal, si se trata de un proceso civil, familiar, o independientemente también de si se trata digamos, de la base de datos de ADN humanitaria, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que establecer es que la ley establece sanciones de naturaleza administrativa y económica, pero eso no significa que no vayamos a aplicar todas las sanciones de naturaleza penal que establece nuestro código, ¿verdad? En función de las responsabilidades que tienen todas las personas que participan dentro de este procedimiento. Dentro de las responsabilidades y sanciones tenemos, por ejemplo, una de ellas es el acceso, la divulgación, uso indebido, alteración o eliminación de la información genética. Esto es muy importante porque la ley lo que hace es sancionar todos y cada uno de los procesos por los que pasa esta muestra biológica desde el momento en que se obtiene, desde el momento en el que se incluye toda la información de la persona dentro del sistema hasta que se realice el dictamen pericial y este es enviado. Aquí lo que se trata de regular es, por una parte, garantizar ese principio del que hablábamos al inicio, que es el principio de la confidencialidad, y por otro lado, también lo que se trata de garantizar es el uso privilegiado de esa información, la responsabilidad que tienen las personas, ¿verdad?, que manejan estas bases de datos sobre la divulgación de su contenido, ¿verdad? Es decir, yo no puedo, por ejemplo, hacer un cruce de información entre las diferentes bases de datos a menos que sea requerido y sea solicitado y tenga un objetivo, ¿verdad? De lo contrario, pues no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es que no puedo tampoco alterar, ¿verdad? Esto ocurre y lo vemos ya, por ejemplo, en el caso de la escena del crimen, ¿verdad? Yo no puedo llegar como técnico de procesamiento, como médico forense, como agente investigador, como fiscal, ¿verdad? O incluso, ¿verdad? Como por ejemplo, como miembro de la Cruz Roja y como bombero, llegar a la escena del crimen y entonces percibir que probablemente mi hermano es el que está involucrado y comienzo a mover todas las cosas, ¿verdad? Para evitar que se identifique a mi hermano. Lo mismo ocurre aquí, ¿verdad? Es decir, tampoco puedo manipular las bases de datos, ¿verdad? No las puedo manipular, no puedo tampoco eliminar la información que está ahí, no la puedo alterar, ni tampoco la puedo utilizar para otra cosa que no sea lo que está expresamente establecido en la ley. Otro tema que regula también es, por ejemplo, la omisión del ingreso, la destrucción o la conservación del material biológico, que aquí es, por ejemplo, hay una muestra, ¿verdad? Biológica que está ahí, ¿verdad? Que una persona me la tiene que dar y que yo evito que me la dé porque ya sé, ¿verdad? Imagínense, se trata de un amigo cercano, ya sé que está involucrado con otros delitos, ya sé que probablemente una vez se realice su perfil genético puede dar match con un caso de una violación, entonces yo decido omitir el ingreso de esa información o también puede hacer que hago todos los procedimientos, ¿verdad? Y ups, se perdió la muestra, se destruyó, ¿verdad? O también las responsabilidades en las que se puede recaer por una mala conservación de este material. Otro tema importante es la falsedad y la manipulación, ¿verdad? Es decir, yo no puedo hacer uso indebido de todo lo que está dentro del Banco Nacional de Datos, sino que lo tengo que utilizar únicamente para lo que la ley, el reglamento y los protocolos establezcan, ¿verdad? Ese es un tema de, no puedo, por ejemplo, cambiar muestras biológicas, ¿verdad? Que me generen un resultado falso, ¿verdad? Porque no corresponden a la persona a la que se le hizo. Tampoco puedo manipular las bases de datos, ¿verdad? No puedo manipular la información que esté ahí. Y finalmente, pues la obligación de rendir informe. Aquí hay un tema y es que lo que ocurre es que la ley establece que el Consejo Administrador anualmente tiene que rendir un informe, ¿verdad? Es decir, aquí hay dos tipos de informe. Por una parte, los informes vinculados con los dictámenes periciales, que eso se tienen que hacer sí o sí, ¿verdad? Es decir, cada vez que nosotros realicemos un procedimiento que nos permita hacer un match entre los perfiles genéticos, pues tenemos que rendir un informe, que en este caso es un dictamen pericial. Y luego está la obligación de rendir otro tipo de informe, que es
el informe que se tiene que enviar anualmente a la Corte Suprema de Justicia. Sobre este informe, es un informe que tiene que enviar el Consejo Administrador, en el que tiene que incluir, digamos, datos bastante generales, ¿verdad? No son datos específicos, porque también hay un tema, volvemos otra vez a la confidencialidad de la información. Entonces, este informe lo que tiene que incluir son, por ejemplo, datos estadísticos, ¿verdad? Es decir, cuántos perfiles genéticos tengo dentro de cada una de las bases de datos, o por ejemplo también informar de las dificultades que enfrento, de los problemas que tengo, de las necesidades que tengo, para buscar una alternativa de poderlo solucionar. Entonces, dentro de estas responsabilidades y sanciones, la ley regula estas responsabilidades y sanciones, pero cada artículo relacionado con esto está vinculado o deja la puerta abierta para que podamos seguir un proceso penal en dado caso que sea necesario, ¿verdad? Es decir, la ley nos permite de alguna manera que nosotros, ¿verdad?, podamos establecer responsabilidades, podamos establecer sanciones para quienes manejan el Banco Nacional, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, abre la puerta para que si alguna de estas acciones, ¿verdad?, incurre en una responsabilidad penal, pues se siga el proceso penal correspondiente. Bueno, creo que eso ha sido todo, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas, ¿verdad? Así que, como decía el licenciado Morales, pues aquí estoy a la orden, ¿verdad?, para responder sus preguntas. Muchísimas gracias, estimada licenciada Tania. Vamos entonces a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Para ello, hemos habilitado el espacio del chat para que ustedes puedan hacer las preguntas en este preciso instante. Así que vamos a esperar que nos lleguen las interrogantes. Aquí tenemos una, pero no está completa. Sí, parece que está todavía la persona escribiendo. Aquí está, sí. Bueno, fíjense bien, la pregunta es: ¿qué pasa si el imputado se niega a la recolección de la muestra biológica, verdad? Fíjense bien, ese es un tema que nosotros estamos ahorita en proceso de discusión. Sin embargo, por el momento lo que les puedo decir es que lo que estamos tratando de identificar es todos aquellos procedimientos que nos permitan obtener estas muestras biológicas de una manera que no sea invasiva, ¿verdad? Es decir, que no sea, que nos permita obtener la muestra, ¿verdad?, de la misma manera, por ejemplo, en la que a una persona cuando es detenido se le toma la muestra de las huellas digitales. Aquí tiene mucho que ver la parte técnica de la recolección de las muestras biológicas. La idea es que podamos desarrollar o podamos tomar todas esas muestras sin necesidad de requerir una autorización judicial, siempre y cuando pues la ley lo permita, ¿verdad? Siempre y cuando no estemos violentando ningún principio. Hemos hablado, por ejemplo, en algunos casos de la posibilidad de que, por ejemplo, en el caso de las personas condenadas, de repente pudiéramos pedir una autorización judicial, ¿verdad?, para poder recolectar las muestras de las personas condenadas. Hemos valorado también el tema de lo invasivo que puede ser obtener la muestra, ¿verdad? Pero sí estamos en este momento, estamos trabajando en qué decisiones vamos a tomar y cómo lo podemos manejar, ¿verdad? Si una persona que es imputada, ¿verdad?, se niega a darnos la muestra, ¿verdad?, tendríamos en todo caso, imagínense, por ejemplo, que no logramos de ninguna manera, ¿verdad?, que esta persona nos dé la muestra, no vamos a poder obligarla, ¿verdad? O sea, no puedo, por ejemplo, y eso ya todos lo sabemos, es decir, no puedo llegar y con la policía obligarla a que me dé la muestra. Para eso tiene que mediar una autorización judicial, ¿verdad? Es decir, porque ya es una técnica invasiva, ¿verdad?, en la que yo ya tengo que hacer uso de la fuerza para obtener la muestra, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no lo puedo hacer así simplemente como parte de un procedimiento regular. Veamos a ver.
¿cuál es el procedimiento para que una persona pueda ser agregado al banco de datos? Bueno, lo que ocurre con el Banco Nacional de Datos es que hay diferentes maneras de ser incorporado dentro del Banco Nacional de Datos. Y esto tiene dos características, es decir, hay una parte que es obligatoria, ¿verdad? Que es un ingreso obligatorio a la base de datos, que es, en este caso, pues es la base de datos criminal, ¿verdad? Aquí nos referimos a los imputados, a los detenidos y a los condenados. Y hay otra parte que es voluntaria, que está dada por las otras dos bases de datos, que es la base de datos de familiares o de víctimas de desapariciones, que eso es algo voluntario. Y luego está la otra base de datos que puede ser que yo, sin estar relacionada ni con algo criminal ni con persona desaparecida, voluntariamente pues quiera donar mi muestra para que mi muestra sea utilizada. En este momento, todavía no estamos haciendo, todavía no hemos iniciado con las instituciones la recolección de las muestras porque estamos terminando de definir el contenido del reglamento y de los protocolos, ¿verdad? Y porque, como ustedes saben, todavía el laboratorio de la policía todavía no está terminado de implementar. El laboratorio de la policía probablemente va a estar completo a principios del próximo año, lo que ya nos va a permitir poder, teniendo los dos laboratorios, comenzar la campaña para la recolección de muestras e iniciar el muestreo también de las otras personas, ¿verdad? Entonces, en todo caso, ¿verdad? El procedimiento va a estar dado en función de esos dos aspectos, ¿verdad? Es decir, de un aspecto puramente humanitario y de un aspecto criminal. Buenas tardes, dice, ¿cuál es el objetivo de practicar una prueba genética de ADN? Bueno, el objetivo es que nosotros podamos tener un banco nacional de datos, ¿verdad? Con perfiles de ADN que nos permitan nosotros en algún momento utilizarlo para poder identificar a personas desaparecidas, para poder identificar a las personas, por ejemplo, que se encuentran en los cementerios clandestinos, los restos humanos, y también para que nos ayude a ir identificando, por ejemplo, aquellos casos en los que tenemos víctimas de delitos sexuales, que imagínense, por ejemplo, una víctima de un delito sexual, ¿verdad? Que se le tomó inmediatamente, se le hace el peritaje médico legal y se obtienen muestras, ¿verdad? De la persona que abusó sexualmente de ella. Tenemos las muestras de la víctima. Entonces, lo que hacemos es que incorporamos dentro de la base de datos el perfil genético de la víctima, incorporamos también el perfil genético de las muestras que fueron obtenidas de la víctima, que proceden de la persona que es el agresor, ¿verdad? Y imagínense que más adelante tenemos una persona que resulta imputada por otro delito, ¿verdad? Y en algún momento se puede establecer el match y eso nos permite identificar y nos permite ir cerrando los procesos penales, ¿verdad? Es decir, el objetivo principal es que nosotros podamos tener un perfil, ¿verdad? De ADN de diferentes personas y lo podamos tener dentro del Banco Nacional y que esto pueda ser utilizado para irse cruzando y de esta manera poder ir identificando víctima con imputado, ¿verdad? O, por ejemplo, puede ser conectar imputados con escena del crimen, ¿verdad? Entonces, la idea es que podamos tener a la disposición esos perfiles genéticos, ¿verdad? Que no solo estén guardados, porque lo que pasa es que de repente nosotros vamos a una escena del crimen, recolectamos una muestra, se puede obtener el perfil genético, lo obtenemos y ahí está, ¿verdad? Y ahí se queda. Entonces, la idea del Banco Nacional es que constantemente, ¿verdad? Estos estén haciendo match para que poco a poco vayamos a ir resolviendo casos. Dice, muestra biológica y ley de acceso a la información como un dato íntimo reservado. Sí, aquí hay un tema muy importante y es que, digamos, los perfiles genéticos y la utilización que se hace de las muestras biológicas es de carácter confidencial, ¿verdad? Es decir, yo no puedo, por ejemplo, andar ahí por el mundo contándole a todo el mundo todos los perfiles genéticos que tengo y todos los matches que han dado, ¿verdad? Es decir, imagínense, por ejemplo, de casualidad tengo, digamos, un violador en serie, ¿no? Y tengo varias víctimas. Entonces, estas víctimas donan sus muestras biológicas, donan las muestras que fueron encontradas, digamos, que pertenecen a este
violador múltiple y luego lo comparamos, ¿verdad? Entonces, esto, por mucho que se trate de una multiplicidad, por mucho que se trate de un sinnúmero de víctimas, ¿verdad? De un solo imputado con una gran cantidad de víctimas, es información confidencial, ¿verdad? Entonces, se garantiza la confidencialidad de la información. Entonces, hay datos que que no van a ser de uso público y que no se van a poder publicar. Por ejemplo, digamos, yo pudiera publicar como Banco Nacional de Datos de ADN el número de casos que se han resuelto. Por ejemplo, el número de casos que se han resuelto gracias al banco de datos del Banco Nacional. Esa es una cosa. Puedo publicar cuántos perfiles genéticos yo he recolectado. Puedo publicar cuántos casos de personas desaparecidas se han resuelto, pero la confidencialidad de cada uno de los casos, eso tiene que permanecer confidencial. Otra pregunta es, ¿cómo contribuye un banco de material genético a resolver delitos? Bueno, es que contribuye porque nosotros logramos tener los perfiles genéticos guardados. Imagínense, por ejemplo, nosotros tenemos, volvamos nuevamente al ejemplo de un caso de un violador en serie. Resulta que yo logro detener a la persona en el momento en el que está abusando sexualmente de María. En ese momento, ¿verdad? María amablemente dice, no, por favor, quiero que por favor me hagan todo el examen médico legal, quiero que por favor me tomen todas las muestras que necesiten, ¿verdad? Porque yo quiero que esto se resuelva, ¿verdad? Ha sido muy traumático para mí, quiero que esta persona vaya a prisión. Y entonces esta persona adquiere el carácter de imputado. Tomamos su muestra, ¿verdad? Y esa muestra que nosotros tomamos empieza a circular dentro del Banco Nacional de Datos de ADN. Entonces, si yo tengo otras víctimas dentro de la base de datos de víctimas, ¿verdad? Que me han dado la muestra igual que me la dio María, entonces yo puedo, a través del cruce de información entre las bases de datos, identificar, por ejemplo, que este imputado, ¿verdad? Que ha intentado abusar sexualmente de María es el mismo que abusó sexualmente de otras 10 víctimas cuyos perfiles genéticos yo ya tenía dentro del banco de datos, ¿verdad? Entonces, de esta manera logro hacer el match. Lo que regula la ley es que las diferentes bases de datos pueden estar circulando entre sí para irse buscando los perfiles genéticos. La única base de datos que no entra, digamos, en ese juego de irse complementando, ¿verdad? O de ir corriéndose para que podamos identificar es la base de datos de carácter humanitario, ¿verdad? Porque no vamos a mezclar lo humanitario con lo criminal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese caso lo podemos hacer. Bueno, de ahí la otra pregunta es, en el caso de desastres naturales, terremotos, se ha previsto en dicha situación y en delitos de lesa humanidad, el Mozote u otras zonas aledañas de violación de derechos humanos podrá ser utilizadas muestras a nivel de la Corte Internacional de Derechos Humanos o solo se queda a nivel estatal. Vale. Lo que nosotros hemos, lo que se va a regular dentro del banco de datos y que ya está así es que, y esa es una gran ventaja, y es que la ley no establece una diferencia entre si se trata, por ejemplo, de un delito cometido por las pandillas o si se trata de un delito como de una masacre, por ejemplo, como la ocurrida en el Mozote. Aquí lo que necesitamos nada más es poblar el Banco Nacional de Datos para que nosotros podamos utilizar esa información de diferente manera. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, por ejemplo, en el caso del Mozote, ¿verdad? Una de las cosas que se está haciendo es trabajando con las organizaciones de la sociedad civil porque hay algunas organizaciones de la sociedad civil que a través de organismos internacionales y de cooperación internacional y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues han recolectado los perfiles genéticos, ¿verdad?, de ellos para que sean comparados con los restos humanos que se encuentran, digamos, todavía enterrados o que se encuentran en este momento en la unidad de antropología forense del Instituto de Medicina Legal. Entonces, la idea es que este Banco Nacional nos sirva para tener todos estos perfiles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos los perfiles dentro del Banco Nacional
y como dice la misma ley, se pueden utilizar internamente, pero también se pueden compartir a nivel internacional, ¿verdad? Aquí juega mucho, por ejemplo, en el caso de las víctimas del mozote, ¿verdad? Aquí juega mucho la autorización de las personas, es decir, o la misma necesidad o el mismo deseo de las personas de querer resolver este caso. Entonces, la gente puede decir, no, o sea, por favor, compartan, yo soy víctima, ¿verdad? Yo soy familiar de una víctima y quiero que por favor lo compartan con todo lo que sea, porque yo lo que quiero es que se resuelva, ¿no? Entonces se hace. También digamos que, por eso les decía que el Banco Nacional no tiene un nombre, sino que lo podemos utilizar para resolver casos actuales, casos antiguos, se puede utilizar a nivel nacional, se puede utilizar a nivel estatal, porque la ley regula que mientras respetemos los convenios, los tratados y los derechos de la víctima, nosotros podemos compartir los resultados que tiene este Banco Nacional. Y también, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de desastres naturales y de terremotos, hay una base de datos que ustedes pudieron ver que es una base de datos de carácter voluntario, ¿verdad? Es decir, si yo quiero ir a dar mi muestra, yo pues voy y doy mi muestra voluntariamente y esta muestra me puede servir en algún momento para desastres naturales. Aquí hay que tener claro un tema, porque a veces nos confundimos, y es que hay que considerar que la ley del Banco Nacional no se limita exclusivamente al área criminal, ¿verdad? Sino que hay un área que es humanitaria y que por lo tanto nos permite, ¿verdad? La oportunidad de poder utilizar esos perfiles para diferentes necesidades que tengamos. Lo que se regula, ¿verdad? En todo caso, es los niveles de la confidencialidad de la información y también los niveles de autorización, sobre todo en el caso de las muestras humanitarias o voluntarias, ¿verdad? Es decir, yo, por ejemplo, imagínense, voy voluntariamente a dar mi muestra porque tengo un familiar desaparecido en la ruta del migrante, yo les voy a decir, miren, o sea, por favor, hagan con mi muestra lo que quieran, mándenla donde quieran, pero yo lo que quiero es saber a dónde está mi hermano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí se puede tener diferentes usos, ¿verdad? Y entre más perfiles tenga, pues mejor. ¿Verdad? Lo que va a haber es que hay diferentes bases de datos, como les explicaba al principio, y pues cada una tiene su propia regulación. Se ha previsto en dicha ley salidas alternas en caso de que se deniegue el imputado o detenido alegando violación a sus derechos humanos. No, la ley lastimosamente no regula, ¿verdad? Específicamente qué hacer en esos casos. Por lo tanto, como les decía al principio, nos tenemos que regir por el derecho constitucional, por el derecho procesal, ¿verdad? Para poder determinar una alternativa, porque aquí lo que ocurre es que en todo momento se tiene que garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales. Entonces, la ley no lo establece, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros lo que estamos trabajando en este momento es el reglamento, ¿verdad? De la ley y los protocolos en los que nosotros vamos a ir definiendo cómo vamos resolviendo, digamos, todos y cada uno de estos elementos, ¿verdad? Para evitar, digamos, una violentación a estos derechos fundamentales. ¿Cuál es el objetivo de incluir la muestra de material genético de los detenidos por cualquier delito? Que en todo caso el detenido siempre tendrá la calidad de imputado. Entonces no me queda claro si la muestra de los imputados será obligatoria o voluntaria. No, la idea es que tanto la de los imputados como la de los detenidos es obligatoria, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que se hace una división entre las dos bases de datos, ¿verdad? Porque lo que ocurre es lo siguiente, que cuando una persona es imputada nada más, pero no es detenida, entonces esta persona lo que ocurre es que, por ejemplo, si a Juan le imputan un delito, ¿verdad? Pero la representación fiscal ha decidido pues no solicitar la detención provisional, pues la primera vez que esta persona va a tener contacto con el sistema va a ser en la audiencia, ¿verdad? Porque le llega la notificación para que se presente a la audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta persona es imputada, entonces en ese primer contacto que tenga con el sistema de justicia, ahí se le toma la muestra. En el caso de las personas detenidas, lo que ocurre es, y por eso se hace, digamos, una diferencia entre las dos bases de datos, es que en el caso de las personas detenidas, cuando una persona es detenida, ¿verdad? Se le hace un registro de detención y al mismo tiempo se le toman huellas digitales.
Entonces, ahí está incorporado la toma de la muestra biológica para crear el perfil de ADN. Entonces, la razón por la que se hace esa separación entre imputados y detenidos está sobre todo enfocada a la forma o al momento en el que se obtiene la muestra, ¿verdad? Pero las dos están en las mismas circunstancias. Y ahí lo que les decía al principio, es decir, va a haber bastante movimiento entre va a haber bastante migración, ¿verdad? Entre las diferentes bases de datos de imputados, detenidos y condenados, ¿verdad? Entonces va a haber migración entre las bases de datos. En el 2008 tuve un caso que a mi oficina llegó como hurto agravado, sin embargo los imputados habían cometido un robo en San Salvador y habían violado a la víctima. A mí el caso me llegó días después, dado que los imputados andaban en el carro de la víctima violada. Luego llegaron a otro departamento donde yo trabajaba, en la oficina fiscal, y a mí me llegaron los imputados por hurto en una escuela. Al conocer el vínculo, solicité intervención corporal para obtener ADN de los capturados, dado que el robo y violación habían recolectado fluidos. Resultó que lo recolectado hizo match y eso ayudó a conectar el delito primero cometido en San Salvador con el imputado que fue detenido en el otro departamento manejando el vehículo de la víctima de robo y violación. El ADN es importante, otra cosa es desarrollar los protocolos y reglamentos que ayuden a que se resguarden los derechos de tanto víctimas como imputados y sus garantías constitucionales. Sí, la verdad es que la idea es, recordémonos que hay una cantidad de bases de datos, ¿verdad? Que van a estar en contacto, en constante movimiento para lograr esos match, ¿verdad? Entonces, además de imputados, detenidos, condenados, hay otra base de datos que es la base de datos de evidencias, que recordemos que aquí aplica, por ejemplo, el caso que nos estaban planteando ahorita, ¿verdad? Y es el hecho de que podemos recolectar fluidos, podemos recolectar muestras biológicas de diferentes situaciones en diferentes momentos, ¿verdad? Y cuando la ingresamos, ¿verdad? Esa muestra dentro del banco, ¿verdad? Tenemos el perfil genético y así vamos haciendo las conexiones. Obviamente, y esto claro, pues ustedes lo saben también, y es el hecho de que no podemos esperar que el banco de datos funcione por sí solo, ¿verdad? Sino que hay que introducirle la información, ¿verdad? Hay que llenar esa información para que nosotros podamos estarla utilizando y que podamos estar en constante movimiento. El Consejo Administrador del Banco de Datos será autónomo o estará bajo la supervisión o vigilancia de algún organismo superior o será autónomo. Lo que me llega a la siguiente pregunta. Según el artículo 4, dice que no recibirán dietas en las sesiones. Sí, lo que ocurre es que el Consejo Administrador está bajo la responsabilidad de cada una de las instituciones a las cuales representa, ¿verdad? Es decir, el delegado de la Fiscalía, pues está bajo la supervisión del fiscal general, y lo mismo el delegado del Instituto de Medicina Legal, el delegado de la Subdirección Técnica y Científica. Además de eso, pues hay un informe que se emite anualmente a la Corte Suprema de Justicia. Y sí, lo que ocurre es que la ley lo que establece es que el Consejo Administrador no va a recibir dietas porque esta es parte de su trabajo. O sea, se considera parte de su trabajo el que él esté inmerso dentro de el Consejo Administrador. El Consejo Administrador se tiene que reunir periódicamente. Obviamente al principio pues las reuniones son pues más frecuentes porque estamos creando las bases de datos, ¿no? Entonces tiene que haber una frecuencia más alta en las reuniones para poderlo trabajar, pero a medida se vaya avanzando, ¿verdad? Este Consejo Administrador pues va a ir teniendo va a ir disminuyendo, ¿verdad? Su carga de trabajo. Ahora, parte de lo que nosotros vamos a hacer dentro del reglamento es regular esa relación que va a tener el Consejo Administrador con sus respectivas instituciones y la parte del informe, ¿verdad? De cómo informar, ¿verdad? Y qué es lo que tienen que informar para que tenga siempre un ente contralor, ¿verdad? Es posible que se pueda utilizar mejor imputados detenidos e imputados no detenidos o con otras medidas alternas porque sí genera duda al leerlo sin contextualizarlo lo que se ha explicado. Sí, lo que ocurre es que si ustedes se fijan, la ley de ADN solamente tiene las definiciones de en qué consiste cada una de las bases de datos. Lo que nosotros estamos haciendo es que en el reglamento ya estamos marcando esas diferencias porque como les decía al principio, ¿verdad? La diferencia entre detenidos e imputados
obedece más a un tema a un tema técnico-científico, ¿verdad? Que a un tema jurídico, porque, digamos, jurídicamente, pues sí, ¿verdad? Todo detenido es imputado, ¿verdad? Entonces sería como mucho más fácil, solo tengamos una base de datos de imputados, pero aquí está más vinculado a la parte técnica, entonces de ahí que en el reglamento se va a desarrollar el por qué hacemos esa diferencia entre imputado y detenido, ¿verdad? Es la forma en la que se toma la muestra, el momento en el que se toma la muestra, las condiciones, ¿verdad? Y qué otros elementos acompañan. Si ustedes se fijan, al final de los artículos que regulan las bases de datos, dice otras bases de datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de detenidos, en el momento que una persona, ¿verdad? Se hace el registro de la persona como detenida, se le toman sus datos personales y se le toman también sus huellas digitales. Y las huellas digitales es parte de lo que establece la ley cuando dice otras bases de datos, porque las huellas digitales en sí misma es una base de datos, ¿verdad? Que se utiliza para la identificación e individualización de una persona, ¿verdad? Entonces, hay razones por las cuales se hace esa distinción que son más técnicas, ¿verdad? Que jurídicas, y eso se va a desarrollar en el reglamento. Creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Bien, creo que ya no hay preguntas, licenciado Morales. Sí, veo que ahora se han quedado nada más con ello, nada más con esas preguntas. Ya no hay más. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, finalizamos entonces este espacio de aprendizaje. Esperamos que haya sido de su total agrado, ¿verdad? Este conocimiento, este valioso conocimiento que nos ha compartido nuestra invitada especial, la licenciada Tania Montoya, a quien únicamente le daré un par de minutos para que pueda despedirse y pueda decirnos cuándo nos va a volver a acompañar. Bueno, quiero darles las gracias a todos, ¿verdad? Por haberme aguantado esta hora y media, casi 2 horas, ¿verdad? Para mí siempre es un gusto poder acompañarlos, decirles también de que estaremos desarrollando una serie de webinarios relacionados con este tema y que por supuesto a medida nosotros vayamos avanzando con la elaboración de la regulación, del reglamento y de los protocolos, pues también igual vamos a estar coordinando con la Escuela de Capacitación Judicial para poder ir ampliando, ¿verdad? Estos conocimientos y porque también en alguna medida siempre vienen bien, digamos, todos los insumos que podamos obtener de los operadores de justicia, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de haber sido fiscal durante varios años y todo el equipo que está trabajando con el tema, pues es gente que está en el puesto, ¿verdad? Que está en el terreno, pero creo yo que siempre es importante tener la visión de todos los demás. Así que los vamos a seguir acompañando con este tema y pues para mí también siempre es un gusto poder apoyar a la escuela en este y en otros temas, ¿verdad? Así que estoy a la orden y muchísimas gracias a todos ustedes. La ley, si no la tienen, la pueden encontrar fácilmente en Internet, si la quieren dar una leída, ¿verdad? Es la ley del Banco Nacional de Datos de ADN y fue publicada en el Diario Oficial del 26 de abril, ¿verdad? Déjenme ver un poco la fecha para que ustedes la puedan ver, por si no la tienen, es el Diario Oficial del 26 de abril y es el tomo 431 y número 76, ¿verdad? Así que para que lo puedan buscar si están interesados, ¿verdad? Así que queda la orden y muchas gracias, licenciado Morales, también. Bueno, muchísimas gracias, estimada licenciada Tania Beatriz Montoya, por esta excelente ponencia. Así mismo, varios asistentes han dado las gracias acá en el chat y la han felicitado por su excelente ponencia. Así que, sin más, pues, finalizamos entonces en este espacio de aprendizaje
y les invitamos a que estén pendientes de los próximos webinars que vamos a publicar en nuestras redes sociales para que se puedan preinscribir y puedan participar en estos espacios valiosos de aprendizaje de nuestra Escuela de Capacitación Judicial. Tengan todos muy buenas tardes y nos vemos hasta una próxima ocasión. Mucho gusto. Hasta luego.